Primero agradecerte, Flor, este espacio, este ratito que tenemos para charlar juntas. Además te voy presentando, además de ser una gran amiga, Flor es licenciada en Ciencias Biológicas y licenciada en Psicopedagogía. Tiene mucha experiencia en trabajo con niños y adolescentes acá en Uruguay y ahora se encuentra en Chile, que nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo allí ahora, también trabajando de manera virtual por toda la situación de ahora con niños de Chile. Pero te escuchamos a vos, Flor, contanos en qué andas ahora por allá. Bueno, sí, como decías, soy psicopedagoga y también soy bióloga. Y estoy trabajando acá en Chile en una organización que trabaja con niños y niñas con síndrome de Down. En realidad, originalmente iba a trabajar en un proyecto en Bolivia este año a través de una organización que se llama América Solidaria, pero bueno, por toda esta situación de pandemia se suspendió y bueno, salió esta oportunidad de trabajar acá en Chile. Y bueno, y acá estamos trabajando de forma virtual porque acá está todavía complicado el tema del coronavirus y pandemia. Mm, tal cual, y tenés contacto con los niños, así como una reunión con cada uno de ellos por día, donde vas viendo el progreso, ¿verdad? ¿Cómo es ahora tu trabajo? Sí, tuvo un desafío, en realidad tuvo un desafío esto de trabajar de forma virtual con niños, pero sí estoy trabajando con las familias a través de videollamadas, trabajo con los niños a través de videollamadas. En diferentes actividades que tienen que ver con los aprendizajes y bueno, es más que nada un acompañamiento a la familia y bueno, lo comentábamos que el rol de la familia se cambió mucho respecto como a los aprendizajes, ¿no? Y se ve como mucho más involucrada ahora la familia en lo que es la educación y van viendo el proceso también mucho más de cerca, porque bueno, si bien yo hago la videollamada y trabajo con el niño, no los veo tan seguidos y además los padres se vuelven como mis manos también, ¿no? Como yo estoy atrás de la pantalla y hay un montón de recursos para hacer interactiva la sesión, pero siempre necesitas del papá, de la mamá que está del otro lado bueno, para poder llegar y bueno, es como eso, se convierte como en tus manos y como una parte fundamental del proceso en realidad. Imagino, totalmente. Sí. ¿Y Y cómo aprendiendo, todo un desafío. imagino que para un niño que capaz que no es tan sencillo estar atrás de una pantalla escuchando a una persona que le está enseñando o aprendiendo algo, tampoco capaz que el tiempo, no es lo mismo quizás uno que está acostumbrado a estar en una clase o en una charla 40 minutos que un niño, no lo puedes tener 40 minutos hablando de un tema atrás de una pantalla. O sea, ¿cómo No, haces? no, claro, eso, o sea, el tiempo cambia y bueno, y también esto, los recursos que uno usa, bueno, son diversos, ¿no? De cómo poder eh, tratar de que el niño preste atención a esa pantalla, a una persona que está del otro lado, se tiene que usar mucho como la corporalidad, esto de jugar mucho con el espacio, de la voz, los tonos de voz, bueno, también eso, hay muchos recursos interactivos, digitales que se pueden usar para jugar un poquito y esto, que sea más lúdico y más atractivo. Eh, pero sí, es todo un desafío. Totalmente. Bueno, y vayamos de lleno al tema que nos convoca hoy, que es... Ay, ahí se cortó, pero ya seguro ya vuelve. A ver. Yo me veo como correctamente. Ustedes, los que están conectados, ¿qué es lo que ven? Yo veo a Flor como así. Ahí salió, iba a volver a entrar. Seguro hubo un tema de conexión. Esperamos un segundito. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Genios. A mí me ven bien, está perfecto. Gracias. Ahí se está conectando Flor.
Ahí, se había quedado. ¿Volví? Sí, volviste bien. Sí. Se me colgó, bueno, esto es lo que tiene la tecnología también, este tipo de problemas. Sí. Esto pasa todo el tiempo. Y hay que volver, Se hay que cuelga, el mío, el de la familia, pasa. tal cual. Bueno, y justito íbamos de lleno ahí volvió, dicen. Sí, muchas gracias. Ahora escucha bien. Pero me fui, ¿qué pasó? Me quedé pegada. O sea, quedaste congelada un ratito, te fuiste y tal, y yo seguí conversando un rato y volviste. Ahora estamos bien. Ah, ok, pero se escuchó bien, ¿no? Sí, se escucha Bien, perfecto. Se escucha perfecto. perfecto. Sí. Nada, yo estaba agradeciendo a todos los que se están Sí. conectando. Mirá, desde Australia, Mari nos está saludando. Tempranito se levantó. Mari. Sí, un montón de amigas. Y un montón de personitas que dicen grande Flor, hola Flor, te saludan a ti. Qué lindo. Bueno, vayamos de lleno al tema que nos convoca hoy, Flor, que es hablar un poco Exacto. de las diferentes formas de aprender. Eh, Contanos un poquito sobre eso. ¿Qué es eso de que hay diferentes maneras o diferentes formas de aprender algo? Bueno, esto de las formas de aprender tiene que ver con que, bueno, cada persona, cada niño, cada niña y todos en realidad entendemos el mundo de una forma diferente y procesamos la información de una forma, tenemos diferentes habilidades, digamos, o desarrollamos más algunas habilidades y otros otras para poder entender el mundo y para poder aprender. Em, y bueno, a veces dentro de lo que es la educación más formal, como que se priorizan más algunas habilidades o algunos conocimientos eh, y que otros, ¿sí? Y bueno, esto es como muy importante de hacer visible, ¿no? Como que en realidad todos tenemos eso, diferentes formas de procesar la información y bueno, de eso, entender el mundo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más. Eh, a una persona le puede encantar y le puede como llegar un montón una charla así como magistral, ¿sí? Solo con palabras, sin imágenes, como todo hablada, ¿sí? Y puede emocionarla y puede cambiarla, porque a veces nos olvidamos de esto de que el aprendizaje es cambio, ¿no? Es transformación, es cambiar algo desde el punto de vista biológico y todo, ¿no? Entonces a una persona puede llegarle como un montón, algo así más como una charla, expositiva, solamente con palabras, y a otro puede que no, que realmente ir a escuchar una charla no le mueva nada, no le cambie nada, ¿sí? Y esto, bueno, puede pasar en una charla que vamos a ver y nos cambia, pero en la educación de los niños, de las niñas, en la educación que no puede pasar, porque la educación es un derecho, entonces no puede quedar afuera estos niños que no les llega esa forma, digamos, esa forma, esa charla o esas palabras que necesitan capaz que de otros recursos para poder aprender. Si no puede pasar que queden afuera. No sé si se entendió Te ahí con el ejemplo. entendió perfecto. Viste cosas súper interesantes como por ejemplo que aprender es un cambio interno Sí, y es tal cual, ¿no? Algo adentro a nivel mismo biológico cambia o suma o invierte algún circuito interno a nivel cerebral y eso está bueno, que exacto. aprendiendo estamos creciendo o evolucionando o sumando algo, un aporte interno nuevo. ¿Y qué se hace para esas personitas que no, que su forma de aprender no es, digamos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tenemos el maestro que de repente Sí. cuenta una materia, matemáticas, lengua, ciencias, etcétera. Un montón. ¿Cómo, cómo puede jugar para incluir a todos dentro de esa manera de aprender? O sea, tenemos el maestro, pizarrón capaz, pero de repente hay niños que aprenden con otras formas. ¿Qué otras formas son las de aprender y cómo desde la docencia o como padres también se puede fomentar o incentivar su manera, su propia manera de aprender? Bueno, esto también es todo un desafío y bueno, y la educación ha tenido como todos sus procesos de poder ir cambiando, ir incorporando nuevas metodologías.
esto que te decía, igualmente se siguen priorizando más como capaz que algunas habilidades respecto a otras, ¿sí? Como capaz que las habilidades más como artísticas en un momento fueron como dejadas un poquito más de lado. Entonces, bueno, hoy en día esto está cambiando y es un proceso y son desafíos que tiene también la educación a medida que se hace cada vez como más inclusiva, digamos. Em, y, y bueno, y esto es ir incorporando nuevas herramientas, ¿no? Los docentes, las familias, el poder también conocer más a los niños y a las niñas con los que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los psicopedagogos, lo que nosotros hacemos, o siempre digo, es como, bueno, tratar de encontrar las fortalezas cognitivas de un niño, de una niña, las fortalezas de su forma de aprender, y mostrárselas, y enseñarle a él, mostrarle a él que tiene esas fortalezas, ¿no? Como a veces simplemente uno no sabe también con qué herramientas cuenta. Entonces, eso es como súper importante. A un niño o adolescente o adulto también a veces nos pasa cuando llegamos, ¿no? Como a la universidad, que nos va mal en un examen y no sabemos por qué, que estamos haciendo mal y nos va mal de nuevo. Y bueno, es como a veces descubrir esas fortalezas y potenciarlas. Y bueno, más desde el lado de como del educador también, conocer cómo llegar de diferentes formas, usar diversidad de recursos como para poder llegar eso de diferentes formas, tanto como con la palabra, con las imágenes, con el movimiento, con el cuerpo, eh, bueno, con las emociones, el poder lograr, la emoción está muy vinculada con el aprendizaje, eso también hay como muchos estudios desde la biología en esa área, ¿no? En cómo se vincula eh, las emociones y cómo cuando pasa determinadas emociones o cuando se ponen en juego determinadas emociones, el aprendizaje es como más, o sea, es más fácil de generarse o más, Se se incorpora, consolida. Sí, se eso. consolida. Ahí va. ¿Qué emociones son favorables para el aprendizaje? Bueno, ahí hay muchos estudios al respecto, pero bueno, se habla mucho de la sorpresa. Hay unos estudios ahora últimos que hablan mucho como de la sorpresa, del ¿Ya? sorprenderse, del generar sorpresa, ¿no? Que eso a veces no lo tenemos capaz que tan en cuenta o como educadores, pero bueno, la sorpresa es muy importante. Se habla mucho también de lo que es el vínculo, que el vínculo con el educador, con el docente, es también como, puede ser como un habilitador de aprendizajes, como un facilitador de aprendizajes. Bueno, y ahí juega un montón lo emocional, ¿no? Con el vínculo. Em, Eso que decís es súper cierto. Me acuerdo que por ejemplo, si pienso yo solamente que en un ejemplo personal, tengo recuerdos de aprender de determinados profesores, pero por lo que yo de repente percibía de ellos, cómo me gustaba cómo hablaban. Me acuerdo de algunos temas por la persona en sí, quizás no tanto por el tema, sino por ese vínculo que había con la persona. Eso es súper interesante exacto. también. Eso En pasa, una- capaz que te acordás más de algo que hizo el educador, el profesor en una clase específica, algo que te llamó la atención, eso que te causó sorpresa, o bueno, eso, por el vínculo que generaste y que bueno, que te causaba motivación. Entonces, bueno, sí, y eso ahí hay varios también estudios vinculados con el tema del vínculo. con el docente. ¿Y qué Sí. emociones quizás no nos juegan mucho a favor para el momento de aprender? Em, Bueno, el mundo de las emociones, vamos a hablar así como de emociones en general, en términos como amplios, Sí, eh, pero bueno, juega mucho esto de la visión que uno tiene, ¿no? De sí mismo, esto que te comentaba, del pensar que no se puede o del pensar bueno, que no tengo las habilidades necesarias o que no puedo hacer determinado. Eso juega mucho en contra y bueno, influye realmente en esto, en el aprendizaje, el pensar que no podés, que no sos capaz, que no tenés las habilidades necesarias.
bueno, el miedo también puede jugar en contra o generar aprendizajes que después, porque bueno, también podemos aprender cosas que nos juegan en contra después, en realidad. Entonces, bueno, es como súper complejo, sí. Cual es complejo y como muy interesante también este, Sí. de conocer. Flor, y ahora que decías que te pueden jugar en contra como, porque en realidad no conoces tus fortalezas. Todos tenemos una fortaleza a la hora de aprender. El tema es Exacto. quizás descubrirla. Y ahí están ustedes como psicopedagogos que lo que hacen es detectar enseguida y fomentarla o incentivarla para que esa personita Sí. desarrolle su mejor capacidad de aprender, o no sé si se dice así, pero uno personalmente puede tener una idea de cuál es su forma, su mejor forma. Bueno, sí, tal cual como decís, nosotros eso, buscamos un poco como encontrar esas fortalezas y como ayudar, y bueno, eso que decís, que sí, que todos, todas tenemos en realidad algún tipo de fortaleza. Bueno, yo ahora que estoy trabajando, por ejemplo, con niños con síndrome de Down, que tienen como algunas debilidades en todo lo que es el habla, ¿sí? Por biológicamente, ¿no? Por temas articulatorios y su desarrollo motor, pero sin embargo son muy buenos en lo que, con lo que es el procesamiento visual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, se trabaja mucho con imágenes, con pictogramas, ¿no? Como para poner un ejemplo de esto de cómo hay que, hay que buscar esas fortalezas, y bueno, ¿cómo puede hacer uno para encontrar? Bueno, y eso es un trabajo también de conocerse uno mismo, por ejemplo, siendo ya más adultos, cuando uno está capaz que más estudiando en la facultad, el descubrir, bueno, empezar como a fijarse en esas cosas cuándo me quedan mejor las cosas, cuándo no, qué recursos, probar diferentes recursos para ver esto me sirve, esto no, es como hacer ese trabajo que a veces no lo hacemos, simplemente pensamos que leyendo y subrayando y ya está, y así me va a quedar, y no, y bueno, capaz que no, capaz que hay que probar diferentes cosas para ir descubriendo uno qué es lo que... Pero sí, es un trabajo de autoconocimiento ahí también. Imagino que es tan diverso como personas existen. Capaz que para mí mi forma es visual, pero distinta a la tuya, forma de aprender visual también, ¿no? Como que es muy Sí. diverso, un abanico súper amplio. Flor, en esa imagen que poníamos en la presentación de esta charla, aparecían Mm, como, era un cerebro, ¿no? Con distintos colores, que sí. cada parte tenía una distinta forma de aprender, y la parte más lógica, que era matemáticas o lenguas o la escuela, Mm. digamos, lo que aprendemos cuando crecemos, era un pequeño lugarcito. Sin embargo, todo el resto hablaba, por ejemplo, también del contacto con la naturaleza, hablaba de la música, hablaba de la introspección y tener ratitos como para ir hacia adentro y conocerse. Quizás eso Mm. genera calma y la calma también está vinculada con un aprendizaje favorable. Eh, eso que, ¿cuál es ese abanico? ¿Cuál es ese mundo, ese universo? Capaz que vos nos puedes contar un poco más. O ya lo hablamos, no sé. Mi pregunta era como bien amplia. Como, sí, nosotros eso, hablamos mucho más como de fortalezas cognitivas o de habilidades que sí, que pueden ser como más desde, bueno, fortalezas en lo que es más lo perceptivo, ¿sí? Eso. El procesamiento visual, en lo que es lo perceptivo motriz, ¿sí? O, o puede ser más las habilidades más que tienen que ver con el lenguaje o con lo verbal. em, o también hay personas como que son más como sensibles a lo que es como tacto, al tocar, entonces bueno, como que la información les queda mejor cuando tiene que ver con algo que es más manipulable o con el tacto. No sé si te referías un poco como a eso, a las diversas formas. Eso mismo, tal cual. Y aprovechando de lo que veníamos contando tú, del trabajo ahora con los niños con síndrome de Down, pensaba que también la sensibilidad ahí juega mucho en su manera de aprender, porque son niños como muy sensibles, muy abiertos a todo lo que es la percepción de la sensibilidad y de las emociones. Me imagino que las emociones en ellos es una vía directa de aprendizaje, ¿no? Es una pregunta en realidad, pero es por una sensación que uno percibe quizás. Sí, ahí se me cortó un poco, pero
¿Cómo era la pregunta? Claro, que ahora en el trabajo que estás haciendo con niños con síndrome de Down, el tema de la sensibilidad y de aprender a través de las emociones, creo que ahí es un ejemplo directo porque lo tienen súper afinado o súper desarrollado. Bueno, ahí sí varía mucho y bueno, eso, después cada niño y cada niña es diversa, pero bueno, se trabaja así con las emociones mucho, sobre todo porque bueno, a veces tienen que aprender un poco más a conocer sus emociones también. Ah, Entonces, bueno, bien. Bueno, sí. Flor, yo te mismo preguntas, pero si quieren Sí, hacer dale, algo, dale, dale. aprovechen ahí los que nos están escuchando. El rol de los papás, mencionabas que hoy en día con todo el tema virtual son tus manos, digamos, Mm, pero ¿cómo ellos, cómo estás viendo tú como psicopedagoga la sí. evolución en los padres también, el hecho de estar más con sus hijos por el hecho de estar en casa o en este tiempo que ya pasó, quizás acá en Uruguay, pero en Chile continúa el confinamiento, Mm. eh, los padres, la percepción de los padres del aprendizaje de los niños que estuvieron mucho más en contacto con ellos. Como que, no Sí, sé, ¿puedes contar algo de eso? bueno, sí. Bueno, ahí es muy diverso, pero bueno, acá en Chile les cuento que hay comunas que están en cuarentena hace meses, o sea, meses, y acá es como, es obligatoria, no se puede salir realmente, tenés como permisos y bueno, toda una historia. Entonces, sí, realmente se hizo como muy real esto de estar en casa. em, y ahí, bueno, primero se dan cuenta mucho las familias de todos los desafíos que tiene ser educador. Bueno, es algo como que están empezando a palpar más de cerca de los desafíos que tienen. Habla mucho de, bueno, de los desafíos del movimiento, ¿no? De cómo el niño quiere moverse, a veces no quiere sentarse a hacer una actividad, y bueno, y es como, ¿cómo hacemos? Y te pregunta, y bueno, es como eso, los desafíos de cómo mezclar las actividades, hacerlas más lúdicas, con movimiento, cómo también eso, el aprendizaje y el movimiento y lo lúdico tienen mucho que ver, o sea, no es como algo separado, que a veces como que todavía está un poco ese imaginario, ¿no? De bueno, el aprendizaje y el rato de la actividad es como sentarse, silla, y no siempre, ¿no? Entonces, bueno, como que eso también se están como dando cuenta de eso y de los desafíos que implica. Y también ven más de cerca los logros, ¿sí? También ven más de cerca a veces los pequeños logros. Eh, pero bueno, realmente admiración por todas las papás y mamás que están en esta situación y que bueno, que a veces tienen que hacer como un poco de malabares también porque bueno, tienen más de un hijo y las clases virtuales y las sesiones virtuales y a veces hay una computadora sola, entonces realmente están haciendo como, es es realmente desafiante y bueno, lo que espero es que se pueda aprender de todo esto y como tomar recursos que hayan servido y bueno, y también eso, como este involucramiento más con los aprendizajes, a futuro también se sostenga, ¿no? Como que siga siendo parte. Claro. Y resaltar cómo el juego es una forma, quizás la mejor manera de aprender. Sí, Y el adulto ahí se tiene que convertir un poco en niño y capaz que ese es sí. el desafío para ellos, el hecho de tener que jugar, que capaz que hace tiempo que no juega o no conecta con ese niño interior, es todo un desafío para los padres también, Sí, sin duda. tal cual. No sé si Sí, alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Flor. Yo mientras tanto sigo haciendo preguntas. sí, dale. Este, después me acuerdo algo que me parece interesante que hablemos, es, Sí. sí nos vas a hablar de tu mirada y tu manera de pensar al respecto, pero el tema de, nosotras hablamos de distintas formas de aprender. Y hay Mm, en libros o en distintos, mismo en internet, lo que se llaman distintas inteligencias. Cuando se habla de inteligencias. A mí ya me rechina el hecho de decir, hablar de la inteligencia porque ni siquiera sé lo que es ser inteligente o la definición de la inteligencia. Me parece que hay, si hablamos de inteligencia, hay millones de formas de ser inteligente o no sé cómo se categoriza la inteligencia. Pero quería que nos cuentes tú como
tu manera de ver y por qué hablamos de diferentes formas de aprender y no de diferentes formas de ser, de inteligencia o de ser inteligente. Sí, bueno, la inteligencia es todo un tema y es algo de lo que todavía se sigue hablando y discutiendo un montón de, bueno, cómo definirla, qué es. Bueno, eso, hay un montón de historia respecto a esto, y bueno, un montón de investigación también. Pero bueno, en realidad como desde mi perspectiva, bueno, mucho tiempo, y incluso los psicopedagogos usamos algunas pruebas que suponen dar alguna medida como de la inteligencia, pero en realidad, bueno, en lo personal a mí, por ejemplo, que me digan el CI, ¿no? Que es como una medida de la inteligencia, es tanto, no me aporta nada de ese niño, de esa niña, de esa persona, no me dice en realidad, me aporta mucho más saber, bueno, si es bueno con el lenguaje, si la comprensión verbal es buena, si el razonamiento perceptivo es bueno o no, si la memoria, cómo está la atención, la memoria, no sé, memoria operativa, estoy hablando ahora de algunas cosas capaz más técnicas, pero como Pero que me bueno, sirven mucho más ese tipo de información y como que le va a servir también mucho más al propio niño, a la propia niña, incluso a la educadora, bueno, saber esto, si, bueno, si es mejor procesando visualmente la información o es muy bueno con lo verbal o como ese tipo de información que saber si hay un CI de tanto o un número que no, o si es inteligente o no es inteligente, ¿qué es? Porque, o sea, es como lo emocional tiene mucho que ver también en cómo nos manejamos en el mundo y estuvo mucho tiempo como muy separado, ¿no? Lo emocional, de lo cognitivo, de como que todavía hay como, ahora se está como empezando las integrar. investigaciones, las últimas investigaciones empezaron como a juntar eso, de bueno, no está tan separado capaz, o tiene mucho que ver una cosa con la otra, eh, y bueno, como que eso, todavía es como un término que por lo menos en lo personal no uso mucho, sino que eso, hablo más bien como de fortalezas cognitivas, de habilidades, de, bueno, áreas que ese niño o esa niña em, pueden potenciarse bueno, que tienen como debilidades o que tienen como fortalezas, pero no tanto como de inteligencia. Tal cual. Y comparto en un 100% también eso. Sí, Pero totalmente. eso sí es un tema que todavía genera un montón de cuestiones y que se habla mucho y que Mm, hay muy como eso, mucho debate en torno al término inteligencia. sí. Y, O esos test del coeficiente intelectual que tú decías, el CI es el coeficiente intelectual, sí, test que quizás son necesarios, pero no para saber ese número, que no te está diciendo nada, sino para valorar ahí las fortalezas de cada persona. Que esa información a ti sí te aporta para potenciarla. exacto, exacto. Bien, Sí. bueno, yo me quedé sin preguntas. Ya no sé, o sea, me encanta este tema y me parece que es fascinante y me parece que se trata de una sensibilidad súper fina de tu parte o de todo psicopedagogo o también de los padres para ser bien conscientes de sus hijos y mismo uno con uno mismo. Yo, por ejemplo, desde las prácticas de yoga también detectar distintas formas de hablar, de movimientos, de acercarme a determinadas personas y otras personas quizás no, porque le genera timidez, formas de corregir una postura, quizás sea a través del tacto, o quizás otras personas no, simplemente hablando, porque es una especie de sensibilidad que uno va recibiendo de la Claro, individualidad de cada uno, también se aplica claro, vos ahí. sos profe también, ahí te debe pasar eso también, que como el cómo le llegás a otro es diferente, porque bueno, eso, algunos somos más sensibles o, por decirlo así, de una forma a determinados estímulos o a determinada forma de percibir el mundo y otros la percibimos de otra forma diferente. Entonces, sí, me imagino que te debe pasar como profe. Tal cual. Y tenemos una pregunta, dice, ¿qué relación A puede ver. haber entre la inteligencia emocional y la cognitiva?
Bueno, Entonces, eso es lo que comentaba, que antes como que se tendía a separar mucho como todo el mundo emocional del cognitivo, pero ahora esto se está viendo que tiene mucho más que ver y que en el aprendizaje juegan mucho las emociones, bueno, incluso, digo, hay como estudios más biológicos de, bueno, por dónde, si hay emoción, si hay determinada emoción o si no, y por dónde pasa, y más como del cerebro, pero... Pero bueno, eso se está viendo como que sí que están muy implicadas como en los procesos de aprendizaje. que No sé están si va por hiper, ahí la súper pregunta. relacionadas, acá, Sí. como una relación directa, digamos. A ver si hay alguna otra pregunta. Tenemos saluditos hacia ti. Sí, bueno, mucha gente me pregunta esto de, le llama mucho la atención, sobre todo cuando empecé a entrar como más en el mundo de la educación y de la psicopedagogía, que sea bióloga, ¿no? Como que le, le llama mucho la atención el que sea bióloga. Y en realidad tiene mucho que ver y bueno, trabajar, a mí disfruto mucho trabajando con niños y con niñas y creo que de alguna forma los niños, las niñas, los jóvenes, en realidad tienen como siempre esta curiosidad, estas ganas de aprender o de preguntarse, de descubrir, de experimentar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que hace un científico, en realidad. Entonces, como que de alguna forma me conecta con eso y bueno, de alguna forma siempre está eso, ¿no? Como del preguntarse, de descubrir, de querer descubrir. Es tal cual, son aliados. Un aliado, sí. Cual. Sí, y está bueno cómo le encontraste esa conexión. Porque es así, es un experimento. Lo que se hace en Sí. ciencias y lo que se hace en el aprendizaje. Sí, 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 tal Sí, cual. sí, más allá de, bueno, de lo que pueda haber esto vinculado a la biología, con el aprendizaje, que tiene mucho que ver también, creo que eso, que el trabajar con niños y bueno, también los educadores les debe pasar, tienen que ponerse en el lugar del niño, de hacerse preguntas, de querer descubrir, de equivocarse también, ¿no? Como que es algo que también los educadores antes tenían mucho miedo a equivocarse o a decir algo equivocado en una clase o a, no sé, y no, hay que ponerse en el lugar y jugar y experimentar y eso para mí tiene mucho que ver con lo que hace un científico, un biólogo. Cual, tal cual. Qué linda manera de dar cierre a esta charla. Me encantó esa frase final y quiero contar algo. Siempre que tengo una charla con Flor, me quedo reflexionando sobre un montón de palabras o mensajes o experiencias que ella cuenta y esta va a ser otra vez que me quedo reflexionando, Flor, sobre ideas y tus formas de pensar que están súper lindas, son re interesantes y que aportan muchísimo a cada uno como ser humano también. Así Bien. que mil gracias por No, este gracias a vos, Sabri. Y empezá con la yoga para niños, eso. Sí, sí, que lo tenés pendiente. lo tengo pendiente y lo voy a hacer real cuando suceda, cuando el tiempo lo quiera. Sí, sin dudas. Me encanta, Marte. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron también Sí, al gracias. filme. Un beso grande. Queda subida la charla.